Este video es para poder explicar la efectivización de la salvación del alma. No digo para que usted efectúe la salvación de su alma, porque efectuar trata de que usted haga algo para salvar su alma, de que usted ponga en práctica algo, que ponga en práctica el hacer algo para que usted salve su alma. Y resulta que la salvación de nuestra alma ya ocurrió. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, nuestro Dios y Señor Salvador, que se hizo carne, tomando forma humana. Se humilló a sí mismo, siendo en forma de Dios, se humilló tomando forma humana para salvar nuestras almas. En Juan 19:30, nuestro Señor Jesucristo, después de haber probado el vinagre, dijo: consumado es. Es decir, ya está todo pagado, está todo listo, todo está hecho, ya hice lo que mi Padre me mandó a hacer, que es poner mi vida en rescate de muchos, por el rescate de muchos, la vida de su alma. Todos nuestros pecados fueron cargados en Cristo Jesús, como nos dice Isaías 53:6. Mas Jehová cargó tiempo pasado en él el pecado de todos nosotros. En la Escritura nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor habla acerca de la salvación de nuestras almas como un tiempo pasado. Es decir, como un acto ya consumado, un acto ya hecho. Y esto nos da a entender que es algo que ya ocurrió y que por lo tanto usted no puede hacer algo o dejar de hacer algo para que según usted salve su alma. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó tiempo pasado Dios al mundo, que ha dado tiempo pasado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando el Señor en tiempo pasado. Primera de Pedro 3:18, la misma situación. Así también Cristo padeció una sola vez por el pecado de todos nosotros, el justo por los injustos. Hebreos 9:28 también nos afirma la misma situación y nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez por el pecado de muchos. Siempre el Señor habla en pasado cuando se trata de la salvación de nuestra alma, porque es un acto, un hecho ya suscitado, ya consumado por Cristo. Usted y yo no tenemos nada que ver en esta salvación de nuestra alma en el sentido de consumar la salvación, porque Cristo ya lo hizo. De tal manera podemos leer en Hebreos 12:2 que Cristo es el autor y consumador de la fe. No usted, no yo. Quite de su mente lo que la religión le dice, haciéndole creer que usted puede hacer algo, bautizarse, vivir en santidad, dejar de pecar como si se pudiera, que usted tiene que hacer algo. Si antes tomaba, ya no tome. Si antes era prostituta, ya no se prostituya. Si antes robaba, ya no robe, para salvación del alma. ¿Por qué? Porque nuestras obras no caben aquí. Somos pecadores condenados al infierno, merecedores, dignos solamente del infierno. Eso es lo que merecemos. Y simplemente porque nos da la gana, decimos: no, yo quiero ir al cielo y por lo tanto voy a hacer algo. ¿Acaso Dios es un juez injusto para pasar por inocente al culpable como lo somos usted y yo? De tal manera, por amor y misericordia, Dios envió a su Hijo, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nuevamente hablando en tiempo pasado, nos dio vida en Jesucristo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, Isaías 64:6 nos dice: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras de justicia como trapos de inmundicia, porque somos perversos, degenerados, pecadores. En lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, siempre queremos hacer el mal. Siempre, en lo más mínimo, usted va a encontrar maldad en usted.
porque eso es lo que somos, esa es nuestra naturaleza. Si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Si Dios ya lo hizo todo por medio de su Hijo Jesucristo, y Dios no comparte su gloria con nadie, como para que usted diga, sí, Cristo murió por mis pecados, pero si no vivo en santidad, pero si yo peco, pero, botando por los suelos la salvación preciosa de Cristo. Efesios 5:2 nos dice, así también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Siempre el Señor hablando en pasado. Hebreos 9:28. Así también Cristo, dice Hebreos 9:28, fue ofrecido una sola vez por el pecado de muchos. Hebreos 10:12. Pero también Cristo fue ofrecido una sola vez. Una sola vez. Con un solo sacrificio. Una sola vez. Fue ofrecido. Entonces, cuando usted se da cuenta que su salvación ya está hecha, usted dejará de pensar lo que usted dice. No, hay algo que tengo que hacer. Por eso mismo el Señor Jesucristo, al empezar su ministerio, dijo, arrepentíos, metanoia, y luego creer en el Evangelio. Porque el arrepentimiento para salvación es necesario, porque si no usted seguirá creyendo según sus pensamientos que usted puede hacer algo para salvarse. Por eso el arrepentimiento para salvación crea en el ser humano el abandono de todos nuestros méritos para caer de rodillas ante la cruz de Cristo. El único mérito verdadero y perfecto y correcto y sacrificio que a Dios le fue agradable fue el de Jesucristo, no el nuestro, no el que usted ayune, no el que usted vigile para salvación, no. Si somos pecadores degenerados. Bien, la salvación de nuestra alma ya está hecha, ya está consumada. Fue un hecho totalmente terminado. Ya nosotros no tenemos que hacer algo para salvar nuestras almas. Usted tiene que entender y comprender. Y para esto usted necesita abrir su Biblia, orar al Señor, para que le ayude a entender y comprender con un corazón sincero, humillado ante el Señor, que la salvación de su alma ya está lista, ya fue hecha, y que le muestre el Señor esto que ya sucedió, para que usted no sea engañado por la religión de aquellos falsos pastores que solamente le importan trasquilar a las ovejas, le importan más las lanas de las ovejas que las ovejas. Entonces, la lana de las ovejas para ellos es importante, pero no usted. Usted es un signo de dólar nada más. El diezmo, sus ofrendas, pero ¿y la salvación de su alma? Entonces, sepa usted nuevamente que Dios ya lo salvó, no tomándole en cuenta a usted sus pecados. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, por una sola razón, porque todos los pecados fueron cargados en Cristo Jesús, todos. Bien, eso es la parte de la salvación del alma ya suscitada. Ahora, para hablar de cómo usted puede efectivizar la salvación de su alma, cómo usted hace suya la salvación de su alma, daré un ejemplo. Haga de cuenta que existe un cheque que está en blanco.
ese cheque representa la salvación suya de su alma. Pero para que lo haga suyo, usted debe de firmar. Y listo, se acabó. De esta manera, la firma es el medio para que usted haga suyo. Ahora, usted quite su firma y ponga la fe. La fe es el medio que Dios ha establecido para que el ser humano pueda hacer efectiva la salvación del alma suya, que ya se ha suscitado en la cruz del Calvario. Por eso dice el Señor Jesucristo, inspirando al apóstol Pablo por medio de su Santo Espíritu en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, hablando nuevamente en pasado. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte. La fe es el medio para que usted haga suya la salvación de su alma. Cuando el Señor Jesucristo en su ministerio decía, el que cree en Él, por ejemplo, Juan 3:18, cuando el Señor Jesucristo decía, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando habla de creer, no se refiere a un creer de conocimiento como tal, que quede en puro conocimiento, sino que se refiere al creer con fe, al que usted, al conocimiento que adquirió, usted agregue la fe. En Hebreos 11:1, nosotros leemos acerca de qué es la fe. Es la fe base segura de lo que se espera y prueba convincente de realidades que no se ven. Usted, yo y todos los seres humanos debemos agregar fe al conocimiento del Evangelio. Por eso, el apóstol Pablo, cuando está comunicando el Evangelio a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, versículo 3 y 4, digámoslo desde el versículo 1, dice acerca del Evangelio: y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Significa a no ser que no creísteis con fe, a no ser que ustedes creyeron, claro, creyeron, pero quedó allí como conocimiento. Usted lo entendió, lo comprendió y quedó en su mente, pero no bajó al corazón. Y resulta que al conocimiento del Evangelio usted tiene que agregar fe. Fe es la base segura como acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Así está en el original griego. Entonces, vamos a citar un ejemplo más. Hay muchos ejemplos que usted puede averiguar en la Biblia. Incluso si usted, ahora con el internet todo es posible, usted googlea versículos en Google acerca de la fe o de la salvación o del creer, usted puede ir leyendo. En caso de que usted no quiera abrir su Biblia, pero yo le recomiendo que abra su Biblia, porque todos tenemos una Biblia, que abra su Biblia, que ore al Señor y que usted, por medio del Espíritu de Cristo, que nos convence a todos de justicia, de pecado y de juicio, usted va a poder entender y comprender acerca del Evangelio, para que una vez que usted entienda y lo comprenda, una vez que usted haga esto, usted lo crea con fe. Porque resulta que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Por eso es que yo le digo que usted abra su Biblia, no simplemente porque a mí me da la gana de decírselo, sino que no va a haber otra manera en que usted deposite fe en el anuncio del Evangelio si usted no abre su Biblia. Y como le digo, si usted no quiere abrir su Biblia, por lo menos busque en Google los versículos acerca de esto y al leerlos usted relaciónelos con lo que yo le estoy diciendo y abra su Biblia luego y busque y lea. Y si usted busca al Señor de todo su corazón, con humildad, con mansedumbre, en humillación, un corazón sincero, el Señor le va a revelar su pacto, el pacto de salvación. A eso me estoy refiriendo. No estoy hablando aquí de dinero, ni de economía, ni ningún tipo de cosas. Bien, entonces, nuestra salvación del alma ya está hecha. La salvación de nuestra alma ya está segura en Cristo. Sin embargo, Dios ha demandado que la fe es el medio para que nosotros hagamos nuestra la salvación de nuestra alma. Esto suena muy redundante, pero es así. Por lo cual, usted debe creer con fe en el anuncio del Evangelio. Se encuentra en la Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, que dice: porque transmitíos entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Bendito Evangelio de salvación, en que nos explica el mismo Señor Jesucristo qué sucedió en la cruz. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito en las profecías acerca de Cristo, que fue sepultado y que el Padre lo ha resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito. Esto fue lo que sucedió en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados en vez de nosotros. En la cruz del Calvario se llevó a cabo el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Cristo experimentó la condena de nuestras almas que usted y yo deberíamos experimentar. En la cruz del Calvario sucedió una sustitución de condena. Lo que usted y yo teníamos y merecíamos recibir, la ira de Dios, Cristo lo recibió. Por eso el Padre no vio a Cristo en la cruz del Calvario cuando se separó. Vio a Luis, vio a Rosa, vio a Roxana, vio a Marcos. Porque estaba en ese momento Cristo siendo cargado con el pecado de todos nosotros. Y Dios es un juez justo que tenía que satisfacer su justicia en cuanto al pecado. Y la justicia de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. Por eso le digo, la salvación del alma ya fue suscitado. Ahora usted haga suya esta salvación del alma depositando fe en el anuncio del Evangelio. En Hechos 16:31, Pablo y Silas, cuando el carcelero de Filipo le pregunta ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, le dicen, ¿haz esto? ¿Haz lo otro? No. Le dicen, cree en el Señor Jesucristo. Le estaban diciendo que crea con fe en el Evangelio, lo que sucedió en la cruz del Calvario al morir Cristo por todos nuestros pecados. Espero que este video haya sido de bendición para usted y que si tiene alguna pregunta me lo haga saber, por favor, para poder explicarle, si este video no fue claro, de mejor manera. Entonces, haga suya la salvación de su alma por medio de la fe en el Evangelio. Dios lo bendiga.